Buenas tardes, amables televidentes. Estamos en el día de hoy, octubre 15, haciendo el programa número 34 de este año. Y como lo habíamos anunciado la semana pasada, continuamos en unos diálogos con el profesor Wilson Ramírez, que es un especialista en educación, pero que también sabe mucho de historia y siempre lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, radial especialmente, enseñándonos un poco de historia. Y en el día de hoy, pues, continuamos con él y muy buenas tardes nuevamente, Wilson. Buenas tardes, Iván, y a toda la audiencia del canal TV San Jorge y específicamente de este programa Ventanas. Bueno, Wilson, comencemos porque estamos hablando de historia, pero resulta de que una vez que nosotros estudiamos y conocimos la historia que veíamos en el colegio, después nos asalta la duda cuando dicen que la historia no es completa como nosotros la vemos porque quien la escribió de pronto por consideración con X o Y persona pues lo idolatra y pone una persona que no es. Es decir, Bolívar fue un personaje muy importante de acuerdo a como lo ven algunos libros y hay otros que lo ven de otra manera. Debe haber una diferencia entre lo que es la historia real y lo que es ya una narración, digámoslo así, de unos hechos que son acomodados. Sí, aprovecho para entrar con una diferenciación de lo que es la narración histórica, porque la historia pues es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, es los hechos en concreto, que eso pues al fin y al cabo es la materia con la cual trabaja el historiador. El historiador, que es un narrador, tiene que ser un narrador. Hoy se clasifica que hay dos grupos. Aquí en Ocaña concretamente están muy bien diferenciados. El grupo de los narradores o historiadores tradicionalistas que escriben siguiendo lo que la gente acostumbra a creer o ha acostumbrado a creer. Más adelante tendremos un ejemplo concreto de esto, o varios ejemplos. Y está el narrador estricto, la historia estricta, que es la que dice las cosas como ocurrieron, y ahí sí no hay nada que hacer con lo que usted dice ahora de que entra la pasión o el gusto del historiador, del narrador. Y en ese caso el narrador, historiador estricto, se basa en documentos. La historia tiene que basarse en documentos. Si no tiene documentos, no es historia. Bueno, dentro de eso, y tal vez en esta época que estamos, que es una época electoral, ya estamos próximos a las elecciones en 10 días, a nosotros nos han vendido la idea históricamente que en Ocaña nacieron los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Uno lee en este momento ya con un poquito ya de análisis y yo no encuentro el principio de esos dos partidos en lo que aquí pasó. De pronto, por lo que no conozco mucho de historia, ni soy tan historiador, pero en lo poco que he leído uno no encuentra dónde está ese principio que digan si realmente estos dos partidos nacieron en Ocaña. Sí, de acuerdo con lo estrictamente documental, como decíamos al principio, en Ocaña no nacieron los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su fecha bien definida de nacimiento. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1849 fue presentado oficialmente el Partido Conservador, creado por José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, que fue en 1849, y la Convención de Ocaña fue en 1828, o sea, 21 años antes. Fue la gran convención. Y el Partido Liberal fue creado exactamente 20 años después, en 1848, por Ezequiel Rojas. De manera que los partidos políticos que nosotros conocemos tradicionalmente y que fueron los primeros en realidad, porque tuvieron un ideario escrito, una doctrina que se presentó por escrito para que la gente la conociera, eso fue un hecho que se dio en el decenio de 1840 a 1850 y ya están los fundadores establecidos y todo. Posteriormente pues se han ido formando y muy concreto en los últimos años
se han venido formando partidos nuevos, ya sabemos que están el Partido Verde, está el Polo Democrático, está ahora el Centro Democrático. Son partidos de reciente formación. Los dos que se disputaron la historia de Colombia desde la época que estamos mencionando son el liberal y el conservador, pero ellos no nacieron en Ocaña. ¿Qué fue lo que hubo en Ocaña? Exactamente. Una visión política de la administración del país. Santander y todos sus seguidores, los santanderistas, decían que digamos, la realidad de ese país que se llamó la Gran Colombia, que estaba formado por lo que actualmente son Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, en ese momento, no podía ser administrado, esos territorios no podían ser administrados de una manera centralista, porque las distancias, imagínense, de Ocaña, por ejemplo, a una ciudad del Ecuador que se llama Loja, en ese momento había 2.270 kilómetros y no había ni aviones, ni había todos los sistemas de transporte que tenemos hoy. Entonces era muy difícil manejar un país, una nación con esos criterios. Para que en Caracas se hiciera un inodoro público, tenían que pedirle permiso a Bogotá, como lo estamos haciendo todavía, en cierta forma. Entonces ellos decían que debía haber un régimen federal, que Venezuela tuviera mucha independencia para administrarse y que Ecuador tuviera también mucha independencia, lo mismo que Panamá. Mire, Panamá se separó precisamente porque la parte donde está situada daba lugar a que se demoraran mucho las comunicaciones entre Panamá y Bogotá, y todavía en este momento se nota que es como si fuera otro planeta. De manera que Santander y sus seguidores presentaron esta propuesta, y Bolívar y sus seguidores, o los seguidores de Bolívar, porque Bolívar no estuvo en la Gran Convención, él no vino a la Gran Convención, era de que el país siguiera siendo administrado desde Bogotá y con el poder centrado en un solo hombre, que era Bolívar. Era el centralismo que llamaban. Sí, ellos creían que Bolívar iba a ser eterno, que Bolívar no se iba a morir, que toda la vida les iba a durar, y eso fue lo que pasó, porque como aquí Bolívar y sus seguidores hicieron fracasar la convención y no se pudo hacer la constitución nueva, llegó el momento en que él no podía manejar las cosas desde el punto de vista estricto de la constitución que había, que era la de Cúcuta, y entonces se declaró dictador, y digamos que borró con el codo lo que había hecho con las manos. De manera que aquí lo que hubo fue un enfrentamiento de dos visiones de administración del país, pero no un ideario político, sino simplemente cómo debía administrarse el país. Algo parecido pasa en este momento, inclusive en el país y ahí en Venezuela, con el ejemplo que usted está poniendo histórico, y es que a veces no hay partidos, hay un liderazgo, ¿sí? Usted puede ver el caso de Uribe, le puede poner el nombre que quiera al partido y de una vez hay un partido nuevo, pero no por la plataforma del partido, sino por el liderazgo de él como persona. Sí, ese fenómeno se dio en Colombia. Infortunadamente, las posiciones personalistas de los líderes terminan siendo las que dirigen o las que establecen cómo se comporta un partido político. El ideario conservador, si usted lo lee, por ejemplo, en lo que presentaron José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, decía un conservador no puede nunca apoyar una dictadura. Y resulta que en el año 1953, 55, cuando se dio la caída de Rojas Pinilla, la caída de Laureano Gómez, los conservadores apoyaron a Rojas Pinilla, que era un dictador. Dice en el mismo ideario, no se debe nunca apoyar las vías que no sean las legales. ¿Y qué fue lo que hicieron en las bananeras? Cuando la masacre, mataron a una gran cantidad de obreros, simplemente porque te estaban haciendo una huelga, y eso estaba legalizado, las huelgas. Entonces, no se cumple el ideario político, no lo toman en cuenta, eso lo tienen es como por lucir nada más, como un vestido que se quita o se pone,
y que infortunadamente hace que la gente empiece a seguir el caudillismo, que es lo que tenemos todavía en Colombia. Desgraciadamente estamos nosotros todavía sometidos a seguir a una persona y no a una concepción, a una doctrina. Eso es una desgracia para el país. Lo mismo está pasando a nivel, y lo podemos tomar a nivel de la ciudad. En el nivel de la ciudad, no importa el partido, la gente no está votando, porque usted puede hacer una entrevista o puede hacer un sondeo ahí en el parque con toda la gente y le pregunta qué diferencia hay entre el Partido Liberal y el Partido Conservador o el Centro Democrático, a ver si hay alguna filosofía que los diferencie, y la gente no, simplemente no, yo soy conservador porque mi papá es conservador, pero no porque realmente haya un ideario realmente como partido. Si al menos tuviéramos, Iván, al menos tuviéramos la posibilidad de recurrir al partido a decir, este candidato está representando a tal partido, ¿no? Y por lo tanto yo voy a votar por él, pero hoy ni siquiera, ya hoy cuando usted dice que partido, la gente dice que eso para qué, eso, los partidos ya no existen. Imagínese si en la estructura básica, ideal de cualquier nación, de cualquier comunidad en el mundo, está la concepción de los partidos, porque los partidos canalizan las aspiraciones de la gente. Entonces, si usted dice, como en el caso de los partidos liberal y conservador, nosotros queremos abolir la esclavitud, eso era liberal. Pero si que decía, nosotros lo que queremos es que el país florezca económicamente, y si para eso se necesitan los esclavos, pues los mantenemos, eso era conservador, porque el conservatismo no fue antiesclavista. En cambio el liberalismo, que fue quien abolió definitivamente la esclavitud en Colombia en 1850, de manera que eso hacía que la gente pudiera guiarse al menos por unas ideas. Pero hoy no, hoy la cosa es, este propone construir esto, este propone construirnos una escuela, o este propone tal cosa, o nos da tantos bultos de cemento, cuando por lo menos hay idea de beneficio común, cuando no se llega al otro, que es la compra de votos. Wilson, vamos a hacer un corte comercial y seguimos, porque el tema es de mucho interés, sobre todo de mucha actualidad. Bueno, Wilson, estamos hablando de los temas de los partidos. Entre otras, estabas diciendo una verdad, y es que los partidos son indispensables en toda democracia. Y aquí se han tratado de mantener, pero ¿qué es lo que pasa? No es una reforma a los partidos desde el punto de vista de la base, sino de los que están en este momento mandando y que quieren mantenerse en el poder, y de tal manera de que cualquier reforma que hacen en el Congreso, el efecto después no llega a las bases, o sea, la gente no se siente identificada con los partidos. De pronto encontramos todavía gente identificada con los partidos, gente de hace muchos años que de pronto lo han practicado y que todo el mundo lo ha conocido como conservador o como liberal, y que se mantienen en eso. Pero realmente las nuevas generaciones no les importan los partidos, porque los partidos no saben acogerlos con una buena filosofía. Sí, señor. Por ejemplo, uno de los casos clásicos que puede decirse que los partidos no funcionan en Colombia es el hecho de que en todas partes los seguidores, los afiliados a un partido, tienen algo que los identifica. En este caso, un objeto, en este caso es el carnet. El carnet, mire que todo el mundo, usted entra a un club y de una vez usted tiene algo que lo identifica, que cualquier cosa, ¿no? Puede ser
un botón, una estrellita, bueno, algo que lo identifica. Y casi todo el mundo busca tener algo eso que lo diferencie de los otros. Pues no, en Colombia el Partido Conservador y el Partido Liberal ni el Centro Democrático ni nadie tiene carnetizados, lo cual hace que sepan también con cuántos afiliados cuentan. Si los partidos tuvieran al menos la carnetización de sus seguidores y tuvieran cuando terminan las elecciones tuvieran el acierto de crear, de mantener en cada población, en cada ciudad, como el caso de Ocaña, una casa, la casa liberal, la casa conservadora que antes la había. Entonces la gente se identifica y allí en esa casa se encuentran libros, pueden oír conferencias, bueno, etcétera. Pero no, señor, se ve que el único interés de los jefes políticos de X partido, de cualquiera, lo que tienen es nada más las elecciones y que salir ellos a la respectiva instancia para la cual hicieron su campaña. Entonces no hay organización política, el Partido Liberal se desdibujó por completo, el Partido Conservador no se diga, y así por el estilo todos los demás. Por ejemplo, en este momento hay un partido político que dio libertad a sus seguidores para que votaran por cualquiera de los candidatos. Y resulta que de acuerdo con la ley, una vez que se le ha dado el aval a una persona para que represente a ese partido político, no se les puede dar libertad. O sea que se pasan, como dicen vulgarmente, por la baja todas las normas. Entonces, eso hace que la gente empiece a dar vueltas como ruedas locas alrededor de un, como lo decíamos antes, de un líder o de un interés, porque muchas personas sacrifican su honestidad, lo que sea, únicamente porque les regalaron 50,000 pesos el día de las elecciones. Bueno, mire, Wilson, ahorita que estamos en eso, yo le quería comentar una anécdota de inclusive un comunicador. Me dice que él es socialista y tira hacia el comunismo y no sé qué, pero son socialistas sin formación. Y entonces me criticaba alguna vez que yo era de derecha y de no sé qué, y le dije, yo sé más socialismo que usted, porque usted es socialismo, pero no por pensamiento, sino porque está agrupado con una gente que se llama comunista o socialista. Y yo, usted va a mi oficina y usted me ve actuar y se da cuenta que yo sí soy socialista. Y usted que se dice que es socialista, yo voy a su oficina a verlo actuar y lo veo actuar como un capitalista, como un hombre de derecha. Sin embargo, simplemente por decir que soy del partido, cree que eso es. De lo mismo pasa con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Si nosotros tenemos el pensamiento y hay una doctrina y yo la practico, puedo decir soy liberal. O si practico la conservadora, puedo decir soy conservador. En ese momento es cuando los partidos pueden tener la madurez y los partidos que realmente necesita el país antes de que llegue de pronto algún loco con esa misma capacidad de liderazgo y acabe con los partidos y se nos monte como un dictador. Exactamente. Que es el riesgo que estamos corriendo. Eso fue lo que pasó en el país vecino, en Venezuela, donde los partidos entraron y alguien en un programa reciente, lo escuché anoche, un programa muy importante, hablaba de eso. Estamos en Colombia siguiendo sin darnos cuenta el proceso que siguió Venezuela, en que los partidos entraron totalmente en crisis y el señor Chávez se instaló porque la gente encontró que no había respuesta por el lado de los partidos. Ese es el riesgo que se está corriendo en este país, el que la gente termina porque no tiene como se dice vulgarmente, no tiene un norte, o sea, una parte a donde dirigir la mirada y encontrar respuestas. Es un fenómeno que tenemos que volver a trabajar y que la gente toda debe darse cuenta de ello, pero empezando por no dejarse corromper por las ofertas dañinas, ofertas interesadas de ciertos jefes políticos. A propósito, un sacerdote colombiano acaba de publicar un libro muy interesante en el cual sostiene que son las regiones, los políticos regionales son los que han destruido, han hecho más daño para
la conformación de un país libre de corrupción y libre de reformas, que las reformas que se han planteado en Colombia, ejemplo, el caso del presidente actual, el doctor Santos, que propuso, digamos, a transformar, modificar las corpos, Corponor, etcétera, y no se pudo porque los señores en el Congreso tenían todos compromisos regionales y no dejaron que se hicieran las respectivas reformas. Mira, Wilson, ya que estamos en esta época electoral, es bueno contarles de pronto la experiencia mía. Alguna vez que yo estuve aspirando a la alcaldía, había muy buena acogida por mis ideas, por la forma como se quería manejar al municipio como una empresa. No habían recursos, ¿por qué? Porque yo no me comprometí con ninguno a darle X o Y contrato para que me dieran la plata para poder hacer las elecciones, entonces se estaba haciendo con mucha economía. Y el día de las elecciones se mandó el carro que había que mandar a X vereda, para poner un ejemplo, y cuando yo llegué ya otro carro había estado primero y se los había traído. Le dije, pero ¿cómo se pudo traer? Dijo, no, porque llegaron y ofrecieron cuando eso a 20.000 pesos. Y dijeron, los que quieren montarse en este bus a 20.000 pesos. Entonces la gente cambió de una vez el criterio aquel que se había formado político y que tenían un concepto muy claro de que íbamos a cambiar y que podíamos hacer algo no para ese día, sino para el futuro. Para el futuro, lo cambiaron en un momento. Entonces yo dije, si soy alcalde así, sería un honor poderle servir a Ocaña. Pero si me toca comprar la alcaldía, yo no me siento orgulloso en ningún momento. Ese es el fenómeno que se está dando en este país y que la gente lo está siguiendo, lo está aplicando sin pensar en lo que viene para el futuro y para un futuro inmediato, porque no olvidemos que estamos a puertas de una transformación muy profunda de la sociedad nuestra, por lo que se llama el periodo, lo que se prevé que sería el posconflicto, y que particularmente a nosotros en Ocaña y a la provincia nos puede tocar muy cerca, porque no olvide que es una de las zonas más conflictivas que tiene el país, es la que estamos viviendo nosotros desde el punto de vista político. No es experto sino en historia, pero me gustaría, Wilson, una opinión suya sobre todo el mundo quiere ser concejal. Cuando a mí me tocó ser concejal no le pagaban y eran muy pocas las personas que aspiraban. ¿Por qué razón cree usted que haya tanta gente aspirando? ¿Porque no hay empleo y porque creen que esa es una fuente de empleo? ¿O porque realmente quieren prestarle servicio a Ocaña? No, pues habrá algunos y no se puede generalizar porque la generalización es un pecado mental que no lo debemos cometer. Es decir, nunca decir todas las mujeres son tal cosa, todos los hombres son tal cosa, todos los médicos tal cosa, todos los curas tal cosa, ¿no? Sino siempre diferenciar. A mí particularmente se me ha vuelto el hábito y lo he aplicado de que yo voto por la persona que creo, trato de conocerla, de mirarle su pasado y creo que es la mejor. Normalmente no sale elegida, pero yo satisfice mi deseo de votar y quedé con mi conciencia bien. No me pueden decir, mire el elegido por usted resultó un chasco. Esto es una forma de actuar que yo se las recomiendo. Voten por la persona que realmente consideren que tiene las posibilidades tanto morales, éticas, como intelectuales, que son las más importantes para dirigir una comunidad, ¿no? Y en este caso de los concejales, pues sí, definitivamente hay algunos candidatos, en este momento tenemos que hablar de candidatos, ¿no? Que son muy capacitados y tienen muy buen respaldo moral, ¿no? Pero infortunadamente pues sabemos que las posibilidades de ellos, si no pagan, son poquitas, pero por lo menos sí hay de dónde escoger. Aquí en Ocaña tenemos esa posibilidad. Wilson, ahora que hablaba usted de eso, me hace acordar de que por ahí estuve viendo un psicólogo, de que los jugadores, aquellos que son jugadores, es decir, lo tienen como un vicio, como sea, pero ya han hecho una filosofía de su propia vida y todo lo llevan al juego. Cualquier actitud, la actitud que tengan con los familiares, la actitud que vayan a tener en X negocio, en todo lo que vayan a hacer siempre llevan esa filosofía del juego. Y aquel que dice, hoy no gané, pero
yo me desquito más tarde, que es el tipo del juego, y eso lo aplican a todo. En las elecciones parece que la mayoría de la gente de Ocaña, y aquí jugamos mucho chance, porque usted ve que la gente le gusta jugar chance y cree que la salida económica va a ser que algún día que se va a ganar la lotería, y duran toda la vida jugando y con esa esperanza. Entonces somos jugadores. Entonces la gente que es jugadora no le gusta perder, y cuando vienen las elecciones buscan quién es el ganador para poder seguir, para decir que ganó, pero no como deben ser las elecciones, que es votar por aquel que uno crea que lo pueda representar en su pensamiento. Por eso aquella reflexión que usted hace, que me parece muy oportuna, y es que yo voto por la persona que yo creo, así no gane, pero estoy demostrando de que, bueno, fuimos 500 personas nada más que compartimos el mismo pensamiento, pero bueno, hay 500 personas con uno pensando lo mismo, pensando lo que uno cree, y hay otras que están pensando diferente con el otro candidato que tengan. De todas maneras, ese concepto para la gente es muy importante en este momento que ya se avecinan las elecciones, y es que se vote a conciencia, pero no aquello tradicional, vote a conciencia, no, mire el candidato. Otra cosa que hay que mirar, quién los acompaña, porque a veces no es solamente el candidato, profesor, sino que quien los acompaña va a ser el equipo con que va a trabajar. Sí, y usted apuntó a un concepto que tiene mucho que ver con el programa anterior, que es el de la formación de hábitos. La persona se acostumbró a algo, y pues ya sabemos en el caso de los vicios cómo es de difícil erradicar un vicio en una persona y en una comunidad, y entonces se acostumbró a eso y así sigue actuando por inercia, se llama eso en física, por inercia. Vea, profesor, pues han sido dos programas importantísimos. Sé el gran conocimiento que usted tiene, lo conozco porque, vuelvo y repito, fue mi profesor, y que pues se nos acabó el tiempo en este momento, y yo quiero que en alguna otra oportunidad podamos tomar otros temas para que los manejemos con esta amplitud, para que le lleguemos a la comunidad como lo ha sabido llegar en este momento, de tal manera que nos entienda, porque yo le decía, hay gente que habla muy bien, pero la gente queda en las nubes, no le entiende. Ha sido muy sencillo el lenguaje que se ha utilizado. Usted hablaba algo del idioma, la forma de transmitirlo, que nos quedó pendiente, y es que la juventud ahorita están inventando un idioma en que entre ellos se entienden y ya uno no las entiende porque se están inventando cosas, todo relacionado a veces con las mismas costumbres de la droga y otros tipos de cosas que generan un idioma que solamente ellos le entienden, y que en otro programa lo tendremos que aclarar. Entonces yo quiero dejarles los últimos segundos o un minuto para que usted se despida de la comunidad y le dé algunas otras recomendaciones, profesor. Pues en primer lugar te agradezco, Iván, que me hayas invitado a este programa. Estoy disponible para cualquier otra posibilidad que haya más adelante, y a la comunidad ocañera pues recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando que yo siempre he tratado, me conocen por eso en Ocaña, de ser servidor, de servir sin pedir nada a cambio. Entonces, que esa sea precisamente la idea que domine en todos los actos sociales, servir sin esperar nada a cambio. Muchas gracias, Wilson. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, dentro de 8 días, con otro tema de interés y un invitado muy importante. Muy amables.